Él le dijo que no necesitaba una mujer con barriga. Pero 4 años después, el CEO millonario se congeló, porque los mellizos a su lado tenían sus ojos azules. Eric Holloway no alzaba la voz a menudo, lo que hacía que la crueldad de sus palabras golpeara aún más fuerte. Salieron cortantes, pulidas y definitivas, como solo un hombre acostumbrado al poder podía hablar. «No necesito una mujer con barriga», dijo, apenas levantando la mirada del informe en su escritorio. Su tono no era de enfado o emocional, era despectivo, quirúrgico, el equivalente verbal de una puerta azotada en la cara de alguien. Y la peor parte, la parte que resonaría en la mente de Lily durante años, fue que lo dijo sin dudar, sin culpa, sin siquiera darse cuenta de que acababa de destrozarla. Lily estaba parada frente a él, sus dedos apretándose alrededor del sobre que había traído. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta suelta, sus ojos azules grandes y vulnerables, mientras las palabras la traspasaban. Había ensayado este momento durante días. Se había dicho a sí misma que podría estar conmocionado, confundido, tal vez incluso molesto, pero nunca esto, nunca un cuchillo entregado con tanta calma. Quiso hablar, quiso decirle todo lo que había planeado decir, pero su garganta se cerró al instante. Su respiración se detuvo en su pecho, negándose a salir de sus pulmones, y todo lo que pudo hacer fue mirar al hombre que una vez creyó que veía algo especial en ella. Eric no se dio cuenta, o fingió no hacerlo. Siguió leyendo, pasando páginas, su expresión aburrida, centrado en números y ganancias y reuniones que aparentemente importaban mucho más que la mujer temblorosa parada en su oficina. No preguntó por qué había venido. No se preguntó por qué se veía pálida o nerviosa o herida. Simplemente desestimó su existencia con esa única frase descuidada. El sobre se deslizó ligeramente en su mano. Dentro estaba la ecografía, pequeña, borrosa, prueba innegable de que su vida estaba cambiando para siempre. Ella había imaginado colocarla en su escritorio. Había imaginado ver el shock extenderse por su rostro. Había imaginado que tal vez, solo tal vez, debajo de toda su arrogancia, él tenía la capacidad de preocuparse. Pero al mirarlo ahora, la imagen se hizo añicos tan dolorosamente como su esperanza. Tragó saliva, forzando a bajar el sabor de la decepción, y susurró. «Está bien», fue la única palabra que pudo decir, e incluso esa se sintió pesada, frágil, como si pudiera desmoronarse. Su voz era apenas audible, pero hizo que Eric finalmente levantara la mirada. Sus ojos se encontraron por medio segundo. Los suyos estaban fríos e irritados, como si ella estuviera demorando algo importante. Los de ella rebosaban de un dolor que él no se molestó en ver. Parpadeó una vez. ¿Es eso todo? Lily asintió, porque ya no podía confiar en su voz. Se presionó el sobre contra el pecho, como si protegiera la pequeña vida dentro de él, del hombre frente a ella. Se giró, caminando hacia la puerta con pasos cuidadosos, decidida a no derrumbarse delante de él. El aire se sentía espeso, demasiado cálido, demasiado pesado. El sonido de su corazón latiendo resonó en sus oídos, ahogando el distante clic de los teclados y las conversaciones amortiguadas fuera de su oficina. Cuando salió al pasillo, finalmente respiró. No libremente, sino lo suficiente para seguir moviéndose, lo suficiente para llegar al ascensor, lo suficiente para irse antes de que sus lágrimas la traicionaran. Su reflejo en las puertas del ascensor parecía desconocido,
pálido, conmocionado, derrotado. Presionó una mano en su estómago, la realidad de su situación, hundiéndose con aterradora claridad. Esto no era solo desamor. Esto no era solo rechazo. Estaba completamente sola ahora. No volvió a su escritorio. No recogió sus cosas. Salió del edificio, hacia el aire frío de la tarde, y siguió caminando hasta que llegó a su pequeño apartamento. Solo entonces sus fuerzas colapsaron. Se sentó en el suelo, de espaldas a la puerta. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Susurró disculpas al bebé que crecía dentro de ella. Disculpas que no tenía razón de hacer, excepto que sentía que ya había fallado. Pasaron horas antes de que se pusiera de pie nuevamente. Se movió lentamente, empacando una pequeña maleta, eligiendo solo lo que necesitaba absolutamente. No sabía a dónde iría, solo que no podía quedarse aquí, no en esta ciudad, no cerca de él, no donde cada recuerdo le recordaría lo que había esperado y lo que había sido destruido en una sola frase. Al amanecer, se había ido. El apartamento estaba vacío, las llaves dejadas en el mostrador, la ecografía todavía guardada a salvo en su bolso. Subió a un autobús que se dirigía a cualquier lugar, excepto allí, presionando su frente contra la fría ventana mientras la ciudad se desvanecía detrás de ella. Eric Holloway no notó que se había ido, ni ese día, ni esa semana. Pero un día, años después, recordaría esa frase, la que pronunció tan casualmente, y lo perseguiría de una manera que nunca esperó. Lily despertó a la mañana siguiente con una pesadez que parecía fusionarla con el delgado colchón debajo de ella. Por un momento, se quedó allí en la gris luz temprana, mirando al techo y fingiendo que su vida no había cambiado de la noche a la mañana. Pero en el momento en que se giró de lado, las náuseas la invadieron, agudas y repentinas, forzándola a levantarse de la cama y al baño donde se agarró al lavabo y trató de estabilizar su respiración. Su reflejo parecía pálido y agotado, el indicio más débil de ojeras bajo sus ojos. Se enjuagó la cara con agua fría, esperando que eso aclarara sus pensamientos, pero nada borraba el recuerdo de la voz de Eric, tranquila, despectiva, definitiva. Pasó los días siguientes deambulando por el pequeño pueblo que había elegido casi a ciegas, tomando el primer autobús que viajara lo suficientemente lejos de la ciudad donde él vivía. El pueblo no era gran cosa, calles tranquilas, edificios bajos, una tienda de comestibles que cerraba antes del atardecer, pero se sentía seguro de una manera que necesitaba desesperadamente. La pequeña habitación alquilada que encontró no era glamurosa, pero le dio 4 paredes y una puerta que podía cerrar detrás de ella. Solo eso se sintió como una victoria después de correr por la noche con nada más que una maleta y un corazón que no dejaba de doler. La náusea no desapareció. Mañana tras mañana, apenas llegaba al baño a tiempo, su cuerpo recordándole la vida que llevaba dentro, una vida a la que no le importaba el desamor o la soledad. Compró una prueba de embarazo para confirmar lo que ya sabía, aunque sus manos temblaban mientras abría la caja. Había esperado que ver la verdad con sus propios ojos pudiera traer claridad, pero cuando la prueba parpadeó positivo, una ola de emociones se estrelló contra ella. Miedo, asombro, dolor, amor, cada una más fuerte que la anterior. Las semanas siguientes pasaron lenta, pero implacablemente. Encontró trabajo a tiempo parcial en la única cafetería del pueblo,
limpiando mesas y sirviendo café con una sonrisa forzada. El olor a comida a menudo le provocaba náuseas, pero se agarró al mostrador y se esforzó en cada turno porque no tenía otra opción. Ahorraba cada dólar, calculando gastos hasta altas horas de la noche, tratando de construir un futuro de la nada. Su ropa se ajustó más, su cuerpo cambió y se sintió alternativamente frágil y feroz, dependiendo de la hora. Nunca contactó a nadie de su antigua vida. No tenía mucha gente para empezar, y aquellos que conocía estaban conectados con el mundo de Eric, un mundo al que se negó a volver. No quería lástima, no quería consejo, no quería que nadie le dijera que lo necesitaba. Había aprendido dolorosamente que no necesitaba a nadie más que a sí misma y al pequeño latido que escuchó durante su primera cita prenatal. Rápido, fuerte, desafiante. La doctora sonrió cálidamente a la pantalla de la ecografía. «Parece un bebé sano», dijo, girando el monitor para que Lily pudiera ver. Pero mientras movía la varita sobre el estómago de Lily, sus cejas se levantaron. En realidad, el corazón de Lily dio un fuerte golpe. «¿Qué?» «Son 2 latidos». Su respiración se cortó. «¿Mellizos?» «Mellizos», confirmó la doctora, el atisbo de una risa en su voz. 2 pequeños. Lily no sabía si llorar o reír, así que hizo ambas cosas. La doctora le entregó pañuelos y esperó pacientemente mientras Lily asimilaba la magnitud de lo que había escuchado. No solo se estaba convirtiendo en madre, se estaba convirtiendo en madre de 2. 2 vidas. 2 pequeños corazones. 2 almas que dependerían enteramente de ella. La espera fue aterradora y milagrosa a la vez. Los meses que siguieron fueron algunos de los más difíciles de su vida. Su cuerpo le dolía constantemente. Su estómago creció más rápido de lo que esperaba, estirando su piel y presionando contra sus costillas. Trabajó hasta que el gerente de la cafetería insistió suavemente en que redujera sus horas, viendo cómo luchaba por estar de pie durante largos periodos. Encontró un trabajo limpiando habitaciones en el pequeño hotel al otro lado del pueblo. Trabajo más ligero, horas flexibles, un jefe que no hacía preguntas. Asistió a cada cita médica sola. Observó cada ecografía, asombrada mientras se formaban pequeños miembros, mientras las espinas se arqueaban, mientras los corazones latían en perfecta armonía. Aprendió sobre nutrición, cuidado de recién nacidos, rutinas de sueño y presupuesto para 2 bebés. Compró ropa de bebé de segunda mano, la lavó cuidadosamente, la dobló con manos temblorosas y la guardó en una caja de cartón limpia que mantuvo al lado de su cama. Habló con sus bebés por la noche, sus palmas descansando suavemente sobre su estómago, mientras susurraba promesas que pretendía cumplir por el resto de su vida. Nunca pronunció su nombre. Nunca se permitió imaginar lo que podría haber sido. Pero a veces, cuando los bebés pateaban y ella permanecía despierta en la quietud de su habitación, se preguntaba si a Eric le habría importado, incluso un poco, si lo hubiera sabido. Si se habría ablandado al sonido de 2 latidos, si habría puesto una mano en su estómago y sentido asombro en lugar de disgusto. Pero luego recordó sus palabras, frías, despectivas, implacables, y las preguntas se disolvieron en silencio. Cuando finalmente llegó el día y ella se puso de parto, estaba aterrorizada. Llamó a un taxi, agarrando su bolso con fuerza, respirando a través de las contracciones, mientras el coche rebotaba en los baches. La habitación del hospital era pequeña pero luminosa.
Las enfermeras se movieron con amable eficiencia, ofreciéndole aliento al que se aferró como a un salvavidas. Las horas pasaron en oleadas de dolor y agotamiento, pero Lily luchó en cada minuto porque sabía lo que esperaba al otro lado. Cuando nació Lucas, soltó un fuerte y furioso llanto que llenó la habitación. Cuando Leia lo siguió minutos después, su primer sonido fue más suave, pero igual de decidido. Sus pequeños dedos curvándose instintivamente alrededor de los de Lily. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los sostenía a ambos, abrumada por la profundidad del amor que la invadía. Eran perfectos, de cabello oscuro, ojos azules, pequeños y frágiles, e increíblemente fuertes. Le susurró suavemente, su voz temblando de emoción. Os amaré, os protegeré, os daré todo lo que nunca tuve. No pensó en Eric esa noche. Se negó a permitir que él se inmiscuyera en algo tan puro. Se centró en el peso de sus recién nacidos contra su pecho, las pequeñas respiraciones, los pequeños dedos agarrándola. Su vida ya no estaba definida por su rechazo o por la soledad que él dejó atrás. Su vida estaba definida por los dos niños que dormían contra su corazón. El pasado la había roto, pero el futuro, envuelto en mantas suaves y sostenido en sus brazos temblorosos, le dio una razón para levantarse de nuevo. Eric Holloway había pasado la mayor parte de su vida adulta esculpiéndose en el tipo de hombre que no podía ser conmovido. Construyó imperios, negoció tratos de miles de millones de dólares y despidió personas, empleados, socios, mujeres, sin inmutarse. Pero en los años posteriores a la desaparición de Lily, la armadura de la que una vez se enorgulleció comenzó a sofocarlo. Al principio, no notó el cambio. Trabajó las mismas horas implacables, rodeado de asesores que admiraban su ambición y temían su temperamento. Pero en el momento en que regresaba a su ático cada noche, el silencio lo saludaba como un castigo que aún no se había ganado. Llenó ese silencio con trabajo, con números, con adquisiciones, con cualquier cosa que le impidiera pensar demasiado profundamente. Sus asistentes rotaban cada pocos meses, desgastadas por sus estándares imposibles. Salió en citas ocasionalmente, nunca seriamente, eligiendo mujeres que no esperaban nada de él, porque no tenía nada que dar. Las noches se difuminaron en mañanas, y la única constante en su vida era la molesta sensación de que faltaba algo esencial, algo que había dejado escapar sin darse cuenta de su valor. Fingió que no pensaba en Lily. Fingió que había sido insignificante, una distracción pasajera, un error que había corregido antes de que le costara algo. Pero la verdad se reveló en momentos más tranquilos. La forma en que se sorprendía buscando su risa en habitaciones llenas. La forma en que miraba a las mujeres rubias durante demasiado tiempo. La forma en que evitaba ciertas calles porque le recordaban a ella. A veces incluso buscaba su teléfono por la noche, los dedos flotando sobre su antiguo número antes de obligarse a dejarlo. No tenía derecho a contactarla. Había hecho eso imposible el día que la despidió con palabras que todavía resonaban en su mente como una maldición. Se dijo a sí mismo que ella había seguido adelante, que probablemente lo había olvidado, que estaba por ahí viviendo una vida tranquila sin ser tocada por el caos que él llevaba consigo. Pero debajo del exterior pulido del CEO, una culpa que no entendía lo incomodaba. Había alejado a muchas personas antes,
pero ninguna había dejado una sombra como ella. No entendía por qué. No quería entender. Entender requería reconocer que había cometido el error más grande de su vida sin siquiera darse cuenta. A medida que pasaban los años, su mundo se estrechó. El éxito no le trajo alegría. Las celebraciones se sentían vacías. Incluso las victorias que una vez persiguió tan implacablemente lo dejaban sintiéndose hueco. Los miembros de su junta notaron el cambio, aunque nunca lo mencionaron en voz alta. Su madre se preocupó, sintiendo la soledad en sus llamadas telefónicas cortas. Incluso su reflejo en el espejo se veía diferente, más viejo, más cansado alrededor de los ojos, como un hombre luchando en una batalla invisible que no sabía cómo ganar. Una noche, después de un día particularmente agotador de reuniones, Eric se encontró en su oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Las luces de la ciudad brillaban fuera de sus ventanas de piso a techo, pero en lugar de sentirse poderoso, como lo había hecho una vez, se sintió pequeño, insignificante. Se sirvió una bebida, bebiendo sorbos lentos y deliberados mientras miraba el horizonte. No sabía por qué el recuerdo surgió entonces, por qué lo golpeó con tanta fuerza, pero de repente vio a Lily parada en su oficina de nuevo, el sobre en su mano, el temblor de sus dedos, la tranquila devastación en sus ojos. El recuerdo era más nítido de lo que debería haber sido, demasiado detallado, demasiado vívido. Cerró los ojos y por primera vez se preguntó si ella había estado tratando de decirle algo importante ese día, algo que podría haberlo cambiado todo. Pero la despidió antes de que pudiera hablar. La echó sin escuchar, sin saber. Una fría comprensión se apoderó de él, tan pesada que le cortó la respiración. ¿Y si ella hubiera estado embarazada? ¿Y si la vida que llevaba ese día hubiera sido suya? ¿Y si su crueldad la hubiera obligado a desaparecer no solo para protegerse a sí misma, sino para proteger a su hijo? Trató de sacudirse el pensamiento, trató de racionalizar, trató de recordarse a sí mismo que Lily era fuerte e independiente. Y si ella hubiera querido que él supiera algo, se lo habría dicho. Pero la verdad era innegable. Él nunca le había dado una oportunidad. La había callado tan violentamente que ella habría sido una tonta al quedarse. A la mañana siguiente, le pidió a su asistente que investigara el paradero de Lily. La asistente lo intentó. Buscó registros, se acercó discretamente, revisó historiales laborales. Pero Lily se había desvanecido sin dejar rastro, sin dirección de reenvío, sin redes sociales, sin conocidos mutuos dispuestos a hablar. Era como si se hubiera deslizado fuera del mapa por completo. Eric fingió que la noticia no lo afectaba, pero el vacío dolor en su pecho se hizo más agudo con cada día que pasaba. Algo había estado faltando durante años, y ahora finalmente entendía lo que había perdido. A ella. La perdió antes de siquiera darse cuenta de que importaba. Los meses se convirtieron en años, y aunque no dejó de buscar, aprendió a vivir con el dolor sordo del fracaso. La cruel frase que le había lanzado, «No necesito una mujer con barriga», se reproducía en su mente por la noche como un castigo que merecía por completo. Sabía que había sido arrogante, ciego, tonto, y la posibilidad de que ella hubiera estado llevando a su hijo lo atormentaba con una crueldad silenciosa e implacable. Nunca imaginó que la volvería a ver. Nunca imaginó que todavía estaba conectada con su mundo. Nunca imaginó que había construido una vida que incluía a 2 niños pequeños que llevaban ecos de su propia cara. Pero el destino fue paciente.
y el destino, tenía un cruel sentido del tiempo. Durante años después de que él la alejó, una visita de rutina a uno de sus hoteles lo llevaría directamente a la verdad que había temido, evitado e inconscientemente anhelado. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. Eric Holloway entró en el vestíbulo del Hotel Riverside Grand con la misma confianza que llevaba a cada edificio que poseía, pero algo en la atmósfera se sintió diferente en el momento en que cruzó el umbral. Tal vez fue el débil aroma a café recién hecho que flotaba desde la cafetería, o el suave murmullo de los huéspedes charlando cerca de la chimenea. Tal vez fue simplemente que este hotel, escondido en un pueblo tranquilo a horas de la ciudad, se sentía más humano que las imponentes estructuras de lujo que solía ocupar. Aún no sabía que el cambio en el aire era una advertencia, tranquila, sutil, preparándolo para lo que estaba a punto de suceder. Su séquito lo siguió adentro, su asistente, 2 gerentes regionales y un joven empleado nervioso que no dejaba de tropezar con su propio portapapeles. Comenzaron a dar actualizaciones y estadísticas, pero Eric apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte. Sus noches habían sido inquietas últimamente, llenas de recuerdos que intentó enterrar. No entendía por qué lo perseguían con tanta persistencia ahora. No entendía por qué el rostro de Lily, asustado, desconsolado, tembloroso, seguía abriéndose paso en sus pensamientos. Apartó la emoción, enterrándola detrás de la familiar fachada de profesionalismo. Se adentró en el vestíbulo, sus pasos decididos, escaneando el espacio con la precisión calculadora de un hombre al que no se le escapa nada. Revisó la decoración, la eficiencia del personal, la condición general del espacio, detalles que normalmente diseccionaba sin esfuerzo. Pero hoy su mirada se desvió sin foco, atraída en cambio hacia un rincón distante donde la risa de los niños resonaba suavemente. 2 pequeñas figuras aparecieron corriendo, pequeños pies golpeando la alfombra, risitas ligeras resonando en estallidos despreocupados. Un niño y una niña de unos 4 años, ambos con cabello oscuro y suave que rebotaba con cada paso. Ambos con brillantes ojos azules que reflejaban el tono exacto que Eric veía en el espejo cada mañana. Se congeló. Su respiración se cortó en su garganta. El aire se espesó a su alrededor, presionando contra sus costillas como una mordaza. Se quedó mirando, incapaz de apartar la vista. Su mente corrió a través de explicaciones. Coincidencia, imaginación, déjà vu, pero ninguna se sostenía. El parecido era demasiado fuerte, demasiado nítido, demasiado imposible de ignorar. El niño se detuvo bruscamente, riendo sin aliento mientras la niña agarraba su mano y lo tiraba hacia el mostrador de recepción. Eran reflejos perfectos el uno del otro, idénticos en rasgos excepto por pequeñas diferencias en la expresión. El niño era audaz, curioso, rápido. La niña era más suave, observadora, cautelosa pero brillante. El pulso de Eric martilleaba. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro, incapaz de controlar la compulsión que lo atraía más cerca. Cada instinto en él gritaba que esto era importante, que esto era algo que necesitaba entender de inmediato. Su asistente todavía estaba hablando a su lado, pero Eric no escuchaba nada. Levantó una mano para silenciar al hombre, sin apartar la vista del corredor. Ella apareció entonces, saliendo de una puerta en el pasillo oeste,
sosteniendo una pila de toallas limpias contra su pecho. Llevaba el uniforme azul oscuro del personal de limpieza del hotel. Su cabello recogido en una coleta suelta que rozaba su hombro. Su rostro se veía más delgado, más cansado, más viejo de una manera que hizo que el pecho de Eric se apretara dolorosamente. Pero ella seguía siendo inconfundiblemente Lily, hermosa, gentil, fuerte de una manera que él nunca había apreciado antes. Se giró hacia los niños. Su expresión se suavizó al instante mientras corrían hacia ella. El niño saltó a sus brazos. La niña se apretó a su lado y Lily rió. Un sonido pequeño y exhausto que transmitía más amor que cualquier cosa que Eric le hubiera dado. Dijo algo que él no pudo escuchar, su voz demasiado suave para llevarla a través del vestíbulo, y los mellizos asintieron ansiosamente. Sus ojos se levantaron. Miró por encima de sus cabezas. Y luego lo vio. Las toallas en sus brazos se resbalaron ligeramente. Su rostro se puso blanco, casi translúcido, y se congeló de la forma en que un ciervo se congela momentos antes de huir. Eric sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era la reacción de alguien que había pasado años tratando de olvidarlo. Alguien que no deseaba verlo de nuevo. Alguien que sostenía una vida que él nunca supo que existía. Él no se movió. Ella no se movió. Los mellizos se miraron entre ellos con curiosidad, ajenos al peso del momento. Finalmente, Lily se giró bruscamente, agarrando a los niños e intentando apresurarlos hacia el pasillo detrás de ella. El pánico se disparó a través de Eric. No podía dejarla desaparecer de nuevo, no sin saber la verdad, no sin entender. Dio un paso adelante, llamando su nombre. Lily. Su voz no era cortante esta vez, no era fría ni despectiva. Estaba tensa, cruda, pesada con emociones que no sabía cómo manejar. Pero Lily se estremeció como si él hubiera gritado. Ella no disminuyó la velocidad. Ella no miró hacia atrás. Eric la siguió. Lily, espera. Sus pasos se hicieron más rápidos, y por primera vez en años, su cuerpo tembló, no por ira o impaciencia, sino por miedo, miedo real. Se detuvo solo cuando llegó al pasillo del personal, fuera de la vista de los huéspedes, fuera de la vista de su equipo. Se giró entonces, su espalda presionada contra la pared mientras se posicionaba entre él y los niños, protegiéndolos. No se parecía en nada a la chica que una vez despidió tan cruelmente. Se parecía a una madre lista para luchar por sus hijos con todo lo que tenía. «No te acerques», dijo, su voz aguda por el pánico. Eric se congeló inmediatamente. Sus manos se levantaron ligeramente en señal de rendición. «No voy a hacerte daño. Ya lo hiciste», susurró, y las palabras lo cortaron, más profunda y bruscamente que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Tragó saliva, su garganta tensa. «Esos niños». Su voz se quebró a pesar de su intento de estabilizarla. «¿Son?» dijo Lily antes de que él pudiera terminar. Su voz no flaqueó. «Son tuyos». La verdad lo golpeó como una fuerza de impacto, robándole el aliento y dejándolo inestable. Sintió que sus rodillas se debilitaban, sus dedos hormiguearon. Por un momento, pensó que podría colapsar. Sus hijos, sus mellizos, aquí, vivos, hermosos, de 4 años, 4 años que se había perdido, 4 años que había tirado a la basura. La emoción surgió violentamente dentro de él. Dolor, alegría, terror, culpa.
todo mezclándose de una manera que hizo que su visión se nublara. Miró al niño y a la niña, absorbiendo cada detalle, dándose cuenta de que lo miraban con curiosidad, no con reconocimiento, porque él nunca había estado allí, porque nunca lo había sabido, porque había ahuyentado a la única mujer que podría habérselo dicho. Los ojos de Lily se llenaron de una tormenta de ira y algo más profundo: dolor, traición, feroz protección. No puedes aparecer ahora y fingir que te importa, dijo en voz baja. No puedes reescribir el pasado. Eric abrió la boca, pero no salieron palabras. Su garganta ardía. Sus manos temblaban. Todo en él se hizo añicos mientras estaba allí en el pasillo, cara a cara con las consecuencias de la peor frase que había pronunciado. Le había dicho que no la necesitaba, y ahora se dio cuenta de que no necesitaba nada más en el mundo, ni poder, ni dinero, ni éxito. Solo a ellos. Pero Lily no creía eso. Todavía no. Y él no sabía si alguna vez lo haría. Solo sabía una cosa con absoluta claridad: pasaría el resto de su vida intentándolo. Lily se llevó a los niños lejos de él con pasos cortos y rápidos, como si cualquier segundo extra pasado cerca de él los pusiera en peligro. Eric solo la siguió con los ojos, incapaz de confiar en sí mismo para moverse. Cuando finalmente se detuvo cerca de la sala de descanso del personal, se giró bruscamente e hizo un gesto a los mellizos para que se quedaran cerca. Su respiración tembló mientras lo miraba de nuevo. Realmente miraba. Y fue la primera vez que vio lo exhausta que estaba realmente. No solo físicamente, sino del tipo que proviene de años de llevar carga sola. No se atrevió a acercarse. Todo su cuerpo se sentía conectado con una energía temblorosa que no podía controlar. Mantuvo sus manos donde ella pudiera verlas, tratando desesperadamente de no asustarla más de lo que ya lo había hecho. Los mellizos estaban a su lado, Lucas ligeramente adelante, Leia escondida detrás de la pierna de su madre. Lo observaron con confusión, curiosidad y algo más que él no quería nombrar todavía, porque no estaba seguro de merecerlo. Lily tragó saliva con fuerza, su garganta visiblemente tensa. «¿Por qué estás aquí, Eric?» «Vine a revisar el hotel», dijo suavemente, aunque las palabras sonaron extrañas y sin sentido ahora. No tenía idea de que trabajabas aquí. No tenía idea de que estabas siquiera en este estado. Te he estado buscando durante años. Ella se estremeció ante la palabra buscando, como si la ofendiera. No tienes derecho a decir eso. No tienes derecho a afirmar que estabas intentándolo cuando eres la razón por la que tuve que desaparecer en primer lugar. Él asintió, incapaz de discutir, porque ella tenía razón. Él había sido el que la había alejado. Él había sido la razón por la que ella huyó. Y ahora él era el que lidiaba con las consecuencias de su propia arrogancia. «Lo sé», susurró. «Pero Lily, por favor, déjame entender. Déjame hablar con ellos. Déjame estar aquí». Sus ojos brillaron con una mezcla de dolor crudo y feroz protección. «¿Crees que puedes simplemente entrar en sus vidas después de 4 años? ¿Después de lo que me dijiste?» Tomó una respiración temblorosa. «No, no creo eso. Sé que no merezco eso, pero no puedo irme ahora. No después de verlos. No después de verte». Lucas inclinó la cabeza, estudiando a Eric con una seriedad reflexiva mucho más allá de su edad. «Mamá, ¿por qué nos mira así?»
Lily se arrodilló de inmediato y acunó su rostro, forzando su voz a una suavidad constante para su hijo. Porque es un extraño, cariño, y los extraños no deberían mirar fijamente. Las palabras escocieron, pero Eric no protestó. Entendió lo que ella estaba haciendo: proteger a sus hijos al distanciarlos de un hombre que una vez la había lastimado. Leia se asomó por detrás del brazo de Lily, sus pequeños dedos tirando de la manga de su madre. «Mamá, tiene los mismos ojos que Lucas». La frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que Lily había dicho. Ella se congeló. Lucas parpadeó lentamente, volviéndose hacia Eric con renovada curiosidad. «Se parece un poco», dijo inocentemente. «Como el cielo». Eric sintió que su aliento se cortaba en su pecho. Nunca había imaginado que escuchar a sus propios hijos notar su parecido con él pudiera ser tan exquisitamente hermoso. Los dedos de Lily se apretaron alrededor del hombro de Lucas. «Los niños lo notan todo», murmuró en voz baja, principalmente para sí misma, como si tratara de recuperar el control de la situación. Se obligó a hablar suavemente. «Lily, por favor, dame 5 minutos con ellos. Solo 5. Te juro que no cruzaré ningún límite que establezcas». Ella dudó. Su mandíbula se apretó. Sus ojos se movieron de él a los mellizos y de vuelta. Estaba pensando, calculando, temiendo, recordando. Y Eric vio cada emoción parpadeando en su rostro. Deseó poder borrar el recuerdo de sí mismo en su mente. Deseó poder volver atrás y deshacer todo lo que llevó a este momento. Pero la vida no funcionaba así. Sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho. Solo podía intentar mostrarle que ya no era el mismo hombre. Finalmente, exhaló temblorosamente. 5 minutos, afuera, donde haya gente alrededor, y no los tocas sin permiso, de mí o de ellos. Él asintió de inmediato, la gratitud surgiendo en su pecho tan rápidamente que casi dolió. «Gracias. No olvidaré esto, Lily. No me des las gracias», dijo ella en voz baja. «Esto es por ellos, no por ti». Caminaron hacia el jardín detrás del hotel, un espacio tranquilo con bancos de piedra y macizos de flores dispersos. Lily mantuvo a los mellizos cerca, y Eric permaneció a varios metros de distancia, temeroso de cruzar cualquier línea invisible. No sabía cómo hablar con los niños, y mucho menos con los suyos. Pero cuando Lucas se acercó a él con una carita decidida, sosteniendo un pequeño camión de juguete en su mano, Eric casi perdió el equilibrio por la emoción que lo inundó. «¿Sabes cómo arreglar ruedas?», preguntó Lucas con la seriedad de un niño que espera el mundo. «La mía está atascada». Eric se agachó lentamente, arrodillándose para no alzarse sobre el niño. «Puedo intentarlo», dijo, su voz suave y cuidadosa. «Puedo verlo». Lucas colocó el camión en sus manos sin dudar. Los dedos de Eric temblaron ligeramente, pero logró aflojar la pequeña rueda y volver a colocarla en su sitio. Lucas jadeó con asombro. Luego sonrió ampliamente, una sonrisa que pareció iluminar algo latente dentro del pecho de Eric. Leia observó. Luego se acercó. «¿Sabes cómo trenzar el pelo?», preguntó tímidamente. «Mamá dice que mi pelo es resbaladizo». Eric parpadeó, sobresaltado por la pregunta. «Yo... no», admitió honestamente. «Pero puedo aprender si quieres que lo haga». Leia asintió lentamente, pareciendo aprobar. Lily observó desde la distancia, con los brazos cruzados firmemente. No interfirió, pero todo su cuerpo estaba tenso.
listo para alejar a los niños en el momento en que sintiera algo malo. Sus ojos eran agudos y vigilantes, pero había algo más escondido en lo profundo detrás de la ira. Miedo a permitirse confiar en él de nuevo. Los 5 minutos se extendieron a 10, luego a 20. Lily finalmente caminó hacia adelante, su voz firme. «Es suficiente por hoy». Lucas y Leia protestaron, pero ella tomó sus manos suavemente. Eric se puso de pie mientras ella se acercaba, su corazón acelerado. Quería decir algo significativo, algo que le mostrara que ya no era ese hombre frío y descuidado. Pero todo lo que logró fue un tranquilo «gracias por dejarme conocerlos». Lily no respondió. Simplemente asintió una vez, su expresión indescifrable, y se fue con los mellizos. Eric se quedó allí mucho después de que se fueron, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Por primera vez en años, algo dentro de él se abrió. No dolor, sino una determinación desesperada y furiosa. Había perdido 4 años, 4 años que nunca recuperaría, pero no perdería un quinto. No si le quedaba algo de poder para luchar por ellos. Lily no tenía la intención de permitir que Eric se convirtiera en una presencia frecuente en sus vidas, pero la vida tiene una forma de deslizarse más allá de todas las reglas que intentamos establecer a su alrededor. Después de su primer encuentro, ella asumió que él desaparecería de nuevo, que su culpa se desvanecería y que volvería a su mundo de oficinas de mármol y ascensores silenciosos y ganancias trimestrales. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, regresó. Y la mañana después, y la siguiente. Apareció con una paciencia que ella no esperaba, con una firmeza en la que no confiaba y con una tranquila humildad que no sabía que él era capaz de poseer. Nunca irrumpió. Nunca exigió ver a los niños. Nunca usó su poder o estatus para intimidarla. En cambio, le envió un mensaje de texto con una pregunta directa cada vez. ¿Es hoy un buen día para que visite a los mellizos? Si ella decía que no, él no discutía. Si ella decía que sí, él aparecía temprano y esperaba afuera hasta que ella estuviera lista. Era extraño, incluso inquietante, verlo tan cuidadoso, tan considerado, tan diferente al hombre que una vez la había despedido, como si no fuera nada. Los mellizos se adaptaron a él rápidamente, mucho más rápido de lo que Lily esperaba. Lucas lo adoró primero. El niño tenía un corazón audaz y valiente, uno que reconocía la sinceridad más rápido que los adultos. Cada vez que Eric entraba en el jardín detrás del hotel, Lucas corría hacia él con una emoción que hacía que el estómago de Lily se retorciera. Ya no podía negar la verdad. Su hijo veía algo bueno en el hombre que ella temía. Leia tardó más. Ella revoloteaba cerca de Lily al principio, observando la forma en que Eric se movía, la forma en que hablaba, la forma en que reaccionaba cuando Lucas tiraba de su manga. Era más tranquila, más cautelosa, pero su confianza creció constantemente con cada día que pasaba, hasta que una tarde se acercó a Eric sola, sosteniendo una pequeña flor rosa que había recogido del jardín, y la colocó suavemente en su palma. El momento casi lo rompe. Lily lo vio en la forma en que se congeló, en la forma en que las lágrimas se formaron instantáneamente, pero no cayeron, en la forma en que tragó saliva con fuerza antes de arrodillarse a su nivel y decir gracias con una voz que tembló ligeramente. Leia sonrió, y el corazón de Lily dolió con algo agridulce y aterrador. Día a día se formó un ritmo frágil.
Los mellizos jugaban cerca de la fuente, o perseguían mariposas, o construían pequeñas torres de rocas al lado de los bancos. Eric se unió a ellos en el suelo sin dudar, arruinando pantalones caros sin importarle. Aprendió a arreglar pequeños juguetes, a contar hasta 20 en 3 voces tontas diferentes, a interpretar la expresión de Leia cuando quería que la abrazaran, pero era demasiado tímida para pedirlo. Aprendió qué bocadillos odiaba Lucas y qué historias hacían que ambos niños estallaran en carcajadas. Los aprendió, realmente los aprendió, de una manera que Lily nunca imaginó que él querría. Y ella observaba. Al principio no participó. Se quedó a un lado con los brazos cruzados, monitoreando cada interacción, cada momento, cada sonrisa. Pero a medida que pasaban las semanas, la tensión en sus hombros se aflojó. Se encontró sentada en el banco en lugar de estar de pie. Se encontró respondiendo cuando Eric le preguntaba sobre las comidas favoritas de los mellizos o las rutinas a la hora de acostarse. Se encontró sorprendiéndolo mirándola con ojos suaves y complicados, que rápidamente escondía cada vez que ella se daba cuenta. Una tarde, después de un turno de trabajo especialmente agotador, Lily trajo a los mellizos al jardín, esperando una visita corta. En cambio, llegó para encontrar a Eric ya allí, vestido de forma informal, por primera vez que ella lo había visto. Llevaba una camiseta gris gastada y jeans, su cabello oscuro ligeramente revuelto, como si hubiera estado sentado en la hierba por un tiempo. No parecía un CEO ese día. Parecía un hombre que pertenecía exactamente donde estaba, esperando a sus hijos. Lucas corrió directo a sus brazos. Leia lo siguió, más despacio pero sonriendo. Lily los vio reír juntos, su garganta tensándose. Algo profundo dentro de ella se agitó, un miedo mezclado con anhelo, resentimiento mezclado con calidez, cicatrices mezcladas con curación. Caminó hacia ellos lentamente, insegura de por qué sus piernas se sentían temblorosas. Eric la miró, protegiéndose los ojos del sol. «Hola», dijo suavemente. «No quería molestarte. Solo querían mostrarme los dibujos que hicieron ayer». «No estás molestando», dijo ella en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad en las palabras. Él se congeló, solo por un segundo, y algo frágil parpadeó en su rostro. Esperanza, incredulidad, gratitud. Más tarde, cuando los mellizos salieron corriendo a perseguir una mariposa, Eric y Lily se sentaron uno al lado del otro en el banco, aunque todavía quedaba una distancia educada entre ellos. El sol de la tarde proyectaba un brillo dorado sobre el jardín. La fuente burbujeaba suavemente. El aire olía a hojas húmedas y tierra cálida. Se sintió pacífico de una manera que Lily no había experimentado en años. «Sé que no me he ganado nada de ti», dijo Eric, manteniendo sus ojos en los mellizos. «Ni confianza, ni perdón, ni siquiera este tiempo con ellos. Pero estoy agradecido de que me dejes intentar». Lily tragó saliva. Nunca quise criarlos sola. La confesión se le escapó antes de que pudiera retractarse. La cabeza de Eric se giró bruscamente hacia ella, su expresión de dolor, disculpa, crudeza. «No deberías haber tenido que hacerlo», dijo en voz baja. «Si lo hubiera sabido». Ella negó con la cabeza. «No quería saber». Él se estremeció. La verdad lo aplastaba cada vez que ella la decía, y ella lo sabía, pero no estaba tratando de herirlo. Simplemente estaba declarando la realidad que él había creado. «No estoy pidiendo nada», dijo Eric lentamente.
Todavía no. Nada de ti. Solo quiero ser alguien con quien puedan contar. Alguien que esté allí. ¿Crees que puede ser eso?, preguntó ella suavemente. Él la miró entonces, completamente, profundamente, sus ojos azules ardiendo con una sinceridad que ella no esperaba. «Ya lo estoy intentando», susurró, «y seguiré intentándolo todos los días, mientras me lo permitas». Ella no respondió de inmediato. Observó a los mellizos, observó su alegría, observó la forma en que Eric se iluminaba simplemente estando cerca de ellos. Cuando finalmente habló, su voz era más firme de lo que se sentía. «Les agradas», dijo. Su aliento se cortó. «Me gustan más de lo que jamás creí posible». «¿Y yo?», preguntó ella antes de que pudiera detenerse. Él se giró hacia ella de nuevo, pero esta vez su mirada se suavizó de una manera que hizo que su corazón se acelerara. Tú eres la persona que desearía haber sido lo suficientemente inteligente como para valorar desde el principio. Su aliento falló. Su corazón se apretó. Ella apartó la mirada rápidamente, asustada por el peso de esas palabras. Antes de que pudiera responder, Leia corrió hacia el banco y se subió al regazo de Eric sin dudar. Lucas la siguió, presionando contra su otro lado. Los mellizos se apoyaron en él, como si siempre lo hubieran conocido, siempre hubieran confiado en él, siempre le hubieran pertenecido. Y Lily lo vio claramente, más claramente de lo que quería. Eric Holloway no era el mismo hombre del que había huido. No era el hombre que la despidió. No era el hombre que rechazó un futuro con ella. Era alguien nuevo, alguien cambiado, alguien que amaba a sus hijos, alguien que aún podría, peligrosamente, imposiblemente, amarla. Y ella no estaba segura de si estaba lista para esa verdad, pero una cosa era cierta: ya no lo estaba alejando. Lily había superado muchas noches difíciles en los últimos 4 años, pero ninguna la asustó como esta. Comenzó con algo pequeño, Leia frotándose los ojos más de lo habitual, apoyándose en el costado de Lily, con menos energía que su mellizo. Lily asumió que estaba cansada después de un largo día, pero a la hora de cenar, Leia apartó su comida, sus mejillas enrojecidas, su pequeño cuerpo inestable mientras se subía al regazo de Lily. Cuando Lily tocó su frente, su corazón se hundió. El calor que irradiaba la piel de Leia era demasiado fuerte para ser simple fatiga. En una hora, la fiebre subió. La respiración de Leia se aceleró. Sus extremidades temblaban ligeramente mientras se acurrucaba en una bola, gimiendo suavemente. Lily intentó todo lo que sabía: paños fríos, balanceo suave, consuelo susurrado. Pero nada ayudó. El pánico creció dentro de ella como una marea. Había lidiado con fiebres antes, pero esto se sintió diferente, más peligroso, como si algo terrible estuviera justo debajo de la superficie. Agarró su teléfono con dedos temblorosos. Dudó por una fracción de segundo. Luego, marcó a la única persona que sabía que vendría inmediatamente. Eric contestó al primer timbre. ¿Lily? Su voz era alerta, aguda con preocupación, incluso antes de que ella hablara. «Es Leia», dijo, su aliento temblando. «Su fiebre no baja. Está temblando, y por favor, no puedo hacer esto sola. Voy en camino». No hubo vacilación, ni preguntas, ni irritación. Solo un estallido de movimiento en su extremo y el sonido de una puerta cerrándose detrás de él. Llegó en 8 minutos.
Lily no sabía cómo lo logró. Cuando entró en la pequeña sala de estar, descalzo y vistiendo solo pantalones de chándal y una camiseta, no se parecía en nada al CEO pulido que ella solía conocer. Su cabello estaba revuelto, su pecho subiendo y bajando rápidamente, sus ojos muy abiertos por el miedo mientras observaba a la niña temblorosa acurrucada contra Lily. «Déjame verla», dijo en voz baja, arrodillándose junto a ellas. Lily movió a Leia a sus brazos, su corazón retorciéndose dolorosamente al ver lo naturalmente que su hija encajaba contra su pecho. Los pequeños dedos de Leia se agarraron a la tela de su camisa mientras gemía, su rostro presionado contra su hombro. Eric tragó saliva con fuerza, acariciando su espalda suavemente, con una ternura que Lily nunca había imaginado que poseyera. «Tenemos que llevarla al hospital», dijo, la voz tensa por el miedo apenas controlado. Lily asintió, agarrando su bolso, apenas logrando contener las lágrimas. Lucas se aferró a su pierna, asustado, y Eric lo levantó sin pensar, murmurando palabras de consuelo mientras se apresuraban hacia el coche. Abrochó a ambos niños con manos temblorosas, mirando a Leia cada pocos segundos, como si temiera que pudiera escaparse de él. El viaje fue un borrón de faros veloces y respiraciones superficiales. Lily se sentó en el asiento trasero con Leia en su regazo, sintiendo el calor que irradiaba la piel de su hija. Eric condujo con ambas manos apretadas en el volante, su mandíbula apretada tan fuerte que parecía doloroso. Seguía mirándolos por el espejo retrovisor, sus ojos oscuros de preocupación cada vez que Leia gemía. En el hospital, las enfermeras se apresuraron de inmediato. Eric se mantuvo pegado al lado de Lily mientras el equipo médico colocaba a Leia en la camilla de examen, revisando su temperatura, pulso y respiración. Las manos de Lily temblaban incontrolablemente. Ella trató de concentrarse en la explicación del doctor, pero las palabras se nublaron. Eric le tocó el hombro ligeramente. «Estoy aquí. No me voy a ir». Ella no sabía cuánto necesitaba esas palabras hasta que las escuchó. Se permitió apoyarse en él, solo un poco, mientras el doctor explicaba el diagnóstico. Una infección viral repentina que causaba una fiebre peligrosamente alta. Le darían líquidos a Leia, antifebriles, y la monitorearían durante la noche. Cuando finalmente se instalaron en una pequeña habitación, Leia yacía acurrucada bajo una manta, conectada a un suero, sus pequeñas respiraciones superficiales pero más estables. Lucas dormía en el regazo de Lily, agotado de llorar. Eric se sentó en la silla al lado de la cama del hospital, los codos sobre las rodillas, sus manos cubriendo su rostro por un largo momento. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban rojos y la expresión que llevaba casi la destrozó. «Esto es mi culpa», susurró. Lily se congeló. «¿Qué?» «No, Eric, es un virus, no. Me perdí todo», dijo, su voz quebrándose. Todo esto, su nacimiento, su primera palabra, sus primeros pasos, cada momento en que me necesitó. Y ahora estoy aquí para el peor. Lily abrió la boca para protestar, pero el dolor en su expresión la silenció. Él no se estaba culpando por la enfermedad. Se estaba culpando por los años de ausencia que nunca podría deshacer. Miró a Leia con un dolor tan crudo que Lily sintió que sus propias defensas se derrumbaban. «Ella va a estar bien», dijo suavemente, colocando una mano en su brazo.
Tú no causaste esto. Él la miró, y su voz se suavizó a algo insoportablemente sincero. Solo desearía haber estado allí. Por todo. Por ti. Por ellos. El silencio se instaló entre ellos, pero no era el silencio frío de hace años. Era frágil, cálido, temblando con una vulnerabilidad que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Pasaron las horas. Lily finalmente cayó en un sueño ligero y agotado con Lucas en sus brazos. Eric permaneció despierto toda la noche, sin apartar la vista de Leia ni una sola vez. Observó su pecho subir y bajar, ajustando su manta suavemente, su mano flotando protectoramente. Cuando los primeros rayos suaves del amanecer entraron en la habitación, Leia abrió los ojos, débil, pero despierta. Eric se inclinó hacia adelante al instante, su voz baja, pero desbordante de alivio. «Hola, cariño. ¿Nos asustaste?» Leia parpadeó lentamente y susurró, «¿Papá?» La palabra se le escapó de forma natural, inconsciente, sin dudar. Lily se despertó de golpe, los ojos muy abiertos. Miró a su hija, luego a Eric, que se congeló por completo. Los labios entreabiertos, la respiración robada. Tragó saliva con fuerza, parpadeando rápidamente mientras la emoción inundaba su rostro. Alcanzó la mano de Leia, apretándola suavemente. «Sí», dijo con una voz que se quebró. «Estoy aquí». Lily sintió que las lágrimas subían a sus ojos, no por miedo, sino por algo mucho más profundo, algo contra lo que había estado luchando durante meses, algo que ya no tenía la fuerza para negar. Leia volvió a dormirse, su pequeña mano todavía envuelta alrededor de la de Eric. Él no la soltó, y Lily, observándolo con ojos borrosos, supo con dolorosa claridad que el hombre que temió durante tanto tiempo se había ido. El hombre sentado a su lado ahora, cansado, vulnerable, aterrorizado, devoto, era alguien completamente diferente. Alguien que sus hijos necesitaban. Alguien a quien su corazón, a pesar de todo, no estaba seguro de poder resistir más. Lily trajo a Leia a casa 2 días después, agotada pero aliviada, cargando a su hija como si fuera la cosa más preciosa y frágil del mundo. Eric insistió en llevarlas, conduciendo lentamente, revisando los espejos cada pocos segundos, aterrorizado de que el más mínimo bache pudiera molestar a Leia o asustar a Lucas. Cuando llegaron al pequeño apartamento, él cargó las bolsas sin que se lo pidieran y se quedó cerca de la puerta, como si no estuviera seguro de si era bienvenido a entrar más. Lily notó su vacilación. Notó la forma en que su mano temblaba alrededor de la correa de la bolsa de pañales, y sorprendió a ambos diciendo en voz baja, «Puedes entrar. Por un rato». Él entró, mirando a su alrededor con una extraña mezcla de curiosidad y culpa. El apartamento era pequeño pero limpio, lleno de dibujos de niños, juguetes que no combinaban y pequeños detalles que hacían un hogar cálido, cosas que Lily había construido sola, cosas a las que él nunca había contribuido. Lucas inmediatamente agarró la mano de Eric y lo tiró hacia la sala de estar, ansioso por mostrarle el fuerte de mantas que él y Leia habían construido la semana anterior. Leia, todavía cansada, se acurrucó al lado de Lily en el sofá. Eric no se sentó de inmediato. Permaneció cerca del sillón, observando a los mellizos acomodarse, observando cada detalle como si estuviera memorizando la habitación pieza por pieza. Lily le entregó a Leia una taza de agua y le colocó una manta alrededor de las piernas.
Cuando finalmente se encontró con los ojos de Eric, él ofreció una pequeña sonrisa, casi tímida, algo que ella nunca había visto en su rostro antes. «Deberías descansar», dijo suavemente. Ella se hundió en el sofá, quitándose un mechón de pelo de la cara. «No puedo. Todavía no. Mi mente sigue funcionando». Él dudó, luego preguntó, «¿Puedo quedarme?» «Solo por hoy. No tienes que hablar. Me sentaré aquí y estaré en silencio. Solo quiero ayudar si algo pasa». Lily sintió algo cálido parpadear en su pecho. No del todo confianza, pero algo cercano. «Está bien», dijo. «Quédate». El día pasó tranquilamente. Los mellizos durmieron la siesta. Lily dormitó a intervalos. Y Eric se sentó en el sillón sin moverse, vigilando a los tres como un guardián silencioso. Cuando Leia gimió en su sueño, él fue el primero en levantarse, ajustando su manta cuidadosamente. Cuando Lucas pidió un bocadillo, Eric lo buscó y cortó la fruta en trozos pequeños de la forma en que había visto hacer a Lily. Cada acción fue gentil, medida, casi reverente. Al anochecer, el apartamento se sintió extrañamente pacífico. Lily calentó sopa en la estufa mientras Eric ayudaba a Lucas a construir una torre con bloques de madera. Ella los observó, ocasionalmente apartando la mirada cuando la emoción aumentaba demasiado fuerte. Verlo así, un hombre que una vez la despidió, ahora completamente devoto, era abrumador de maneras para las que no se había preparado. Después de la cena, Lily salió al pequeño balcón para tomar aire fresco. Apoyó las manos en la barandilla y cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca rozar sus mejillas. No se sorprendió cuando sintió que Eric se unía a ella un momento después. Se mantuvo a una distancia respetuosa, apoyado en el lado opuesto de la barandilla. Por un tiempo, observaron las tenues luces del pueblo debajo sin hablar. Él rompió el silencio primero. «Lily», dijo en voz baja, «necesito decir algo, y necesito que lo escuches todo». Ella no lo miró. «Continúa». «No puedo cambiar el pasado», dijo. Su voz espesa por el arrepentimiento. «No puedo deshacer la frase que te lancé. No puedo deshacer los 4 años que me robé a mí mismo y a ellos. Pero quiero pasar el resto de mi vida tratando de compensar incluso una fracción de lo que me perdí». Ella todavía no se giró hacia él, pero sus dedos se apretaron ligeramente en la barandilla. Continuó. La voz firme pero llena de emoción. «Ver a Leia en esa cama de hospital casi me destruye. Me di cuenta de que no tengo miedo de perder dinero, o poder, o mi carrera. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perderlos. Tengo miedo porque por primera vez en mi vida, algo me importa más que yo mismo». Su aliento se cortó, apenas audible. Él se giró hacia ella entonces, obligándose a decir verdades que había enterrado durante años. «No espero perdón. No espero confianza de la noche a la mañana. Pero quiero estar aquí, Lily. Todos los días. Todas las mañanas. Todas las noches. Quiero ser el hombre que debería haber sido desde el principio. No por una semana. No por un mes. Para siempre». Ella finalmente se encontró con sus ojos, su expresión conflictiva, herida, pero innegablemente conmovida. «Eric, estoy asustada», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Me heriste tan profundamente. Destrozaste todo lo que creía sobre mí misma. Construí esta vida sola porque tenía que hacerlo. Lo sé», dijo, acercándose lentamente,
cautelosamente. «Pero no tienes que quedarte sola. La gente no cambia tan fácilmente», dijo ella. Él negó con la cabeza. «No cambié fácilmente. Me tomó 4 años de vacío darme cuenta de lo que tiré. Y cada día desde que te encontré de nuevo, me ha demostrado que no quiero volver a quien era. Quiero ser mejor. Por ellos. Y por ti, si me lo permites». Sus ojos se suavizaron, llenándose de lágrimas que intentó parpadear. Se secó la mejilla rápidamente, avergonzada. «No sé si puedo confiar en ti por completo». «Todavía no». Él extendió la mano, no tocándola sino ofreciendo su mano en el espacio entre ellos. «Entonces empieza con esto. No confíes en el hombre que solía ser. Confía en el hombre que está parado frente a ti ahora. Confía en el que apareció a medianoche sin zapatos. Confía en el que no ha dormido en 2 días porque vigiló la respiración de nuestra hija. Confía en el que renunciaría a cada trato, a cada dólar, a cada pizca de orgullo solo para quedarse en este pequeño apartamento, si ahí es donde estás». Ella miró su mano por un largo momento, demasiado tiempo, de hecho, y Eric sintió que su corazón latía con fuerza, aterrorizado de que ella se diera la vuelta. Pero luego colocó su mano en la suya. No firmemente, no por completo, pero lo suficiente. Lo suficiente para dejarlo cerrar sus dedos alrededor de los de ella suavemente, con reverencia. «Puedo darte una oportunidad», susurró. «Una oportunidad. Si la rompes, hemos terminado para siempre». Un suspiro de alivio lo abandonó, tembloroso y genuino. «No la romperé. Lo digo en serio, Eric. Yo también». Él se acercó, sus manos aún unidas, sus respiraciones mezclándose en el aire fresco de la noche. Ella no se apartó. En cambio, se inclinó más cerca solo un poco, lo suficiente para que él sintiera su calor, lo suficiente para hacer que su corazón se estrellara violentamente en su pecho. Dentro del apartamento, Lucas los llamó, su pequeña voz resonando. Lily soltó una risa suave y cansada. «Deberíamos entrar». Eric asintió, pero no soltó su mano hasta que ella se la deslizó suavemente. Mientras volvían a entrar, los mellizos corrieron hacia ellos de inmediato, envolviendo pequeños brazos alrededor de sus piernas. Lily levantó a Leia, y Eric levantó a Lucas, sosteniendo al niño con una facilidad que se sintió asombrosamente natural. Por primera vez, parecían una familia, no una rota, no una accidental.